En este video vamos a explorar otros tipos de funciones en Excel. Funciones de naturaleza financiera y funciones de lo que llamamos fechas y horas. Como siempre podemos explorar las funciones financieras. Tenemos aquí en inicio fórmulas y aparecen, como ven ustedes, una gran cantidad de funciones financieras o de fecha y hora. Yo les quiero señalar las que a mi juicio son más utilizadas en el ámbito de los negocios y a nivel estudiantil, pero cada uno podrá profundizar en función de su interés. Les voy a marcar algunas funciones financieras, sin querer pretender tener un curso de finanzas. Dados análisis de proyectos de inversión, es muy común que uno quiera tener dos métricas: la llamada tasa interna de retorno de un proyecto de inversión y el llamado valor actual neto de un proyecto de inversión. Para eso, lo primero que es preciso construir es los flujos de ese proyecto de inversión. Entonces, en este ejemplo, año 0, 1, 2, 3 hasta el año 7, yo estoy imaginando estos ingresos y estos egresos. Lógicamente, en los primeros años tenemos un flujo neto de ingresos negativo y luego el proyecto recupera esos ingresos. Entonces, dos fórmulas muy utilizadas en finanzas son justamente la tasa interna de retorno y el valor actual neto. Para la tasa interna de retorno, el Excel tiene incorporado una fórmula que, como siempre, la puedo teclear o la puedo seleccionar de la lista. En este caso la fórmula es TIR, tasa interna de retorno. Cuando yo elijo la fórmula, antes en el video anterior yo las escribía en el teclado, ahora las voy a hacer de esta manera, es exactamente lo mismo. Lo primero que me pide la TIR, la tasa interna de retorno, es sobre qué valores voy a calcular. Haciendo clic allí le digo: estos son los valores sobre los cuales voy a calcular. Y obviamente le doy Enter. Quedó almacenado. Y para la TIR, el Excel necesita un primer dato, aquí dice estimar, un dato que el usuario estima que se va a aproximar, ¿ok? No es necesario que uno pretenda tener una estimación muy precisa. Este dato el Excel lo utiliza como punto de partida y luego, después de un montón de cálculos, de iteraciones, llega al resultado. Excel sugiere que pongamos 0,1, 10%. 0,1. Lo que hace Excel es, luego de muchos cálculos, dice: bueno, la TIR de este proyecto es del 20,48. No pretendo dar una clase de finanzas, esto es la resolución de un sistema de ecuaciones, en este caso de muchas variables, es un polinomio de grado 7, y ese es el resultado al cual se llega. TIR, un conjunto de valores y un primer dato inicial. Otra fórmula muy utilizada en finanzas es el llamado valor actual neto, que es descontar los futuros flujos de fondos a una cierta tasa de descuento. En lugar de utilizar el teclado, como para variar, elijo la fórmula VNA, valor neto actual, valor actual neto, que me pide primero la tasa, supongamos 18% o 16%, y luego me pide cada uno de los valores. Cada uno de los valores, yo le indico todos estos valores, no el primero. Ahora les voy a explicar por qué. Ese es el valor neto actual de los futuros flujos de fondos. Ahí calculo. Y a este valor, si quiero, ese es el valor actual de los futuros flujos de fondos sin considerar el valor inicial. Si yo quiero restar el valor inicial, sumo ese valor y digo: este es el valor neto actual, neto del flujo inicial. Está expresado en euros, pero es insignificante. Obviamente, como la TIR es del 20,48, el valor actual neto es positivo.
si yo modificase y en lugar de 0,16 pusiese 20,48, la TIR, el van me va a dar 0. Pero esto excede al curso de Excel. Dos fórmulas, la TIR y el van, son dos buenas métricas financieras. Otro dato muy utilizado en finanzas tiene que ver con el cálculo de cuotas bajo el sistema francés. El cálculo de cuotas bajo el sistema francés es una fórmula bastante complicada porque eleva a exponentes tanto en el numerador como en el denominador. Por suerte, Excel me lo resuelve con una formulita justamente que se llama pago. De esta manera voy a calcular la cuota. Cuando yo le digo pago, Excel me dice, primero, dígame a qué tasa toma el préstamo. En este caso, esa va a ser la tasa, la de la celda C11. Aquí me pide la cantidad de cuotas que va a tener el préstamo. En este caso, 6 cuotas. Y me pide aquí el valor actual, el valor presente del préstamo, lo que me dan de dinero. 12.000. Voy a despreciar estas otras opciones que me deja y me dice la cuota que vas a tener que pagar es de 2.364 para un préstamo de 12.000 en 6 cuotas al 5% anual. De esta manera evito tener que hacer el cálculo, que es bastante engorroso desde el punto de vista matemático. Y otra fórmula que me resuelve un problema muy importante en finanzas es el cálculo de la tasa efectiva de colocación, la tasa efectiva de rendimiento de una colocación. Y eso lo puedo resolver con la fórmula RRI, que es el retorno, digamos, efectivo. En este caso, le voy a decir qué cantidad de periodos va a tener esta colocación. 5 periodos. ¿Cuál es el valor actual de la colocación? El valor actual de la inversión, 1.000. ¿Cuál es el valor esperado, el valor futuro de la colocación? 1.200. Con esos 3 datos consigo el cuarto, que es la tasa efectiva de retorno de la inversión del 3,71%. 4 fórmulas financieras. Para los alcances de este curso no puedo desarrollar la totalidad, obviamente. Cada uno, en función de sus propios intereses, podrá profundizar en la fórmula financiera que le parezca más conveniente. Explorando para cada uno de estas, puedo tener la explicación de cómo funciona. Hasta allí, funciones financieras. Otro conjunto de funciones muy interesantes son las funciones de fecha y hora. Una breve explicación previa a exponer el uso de estas funciones. ¿Cómo maneja Excel las fechas? Excel asume que el día número 1 es el 1 de enero de 1900. Así sucesivamente, cuando uno, la fecha actual tiene un número, 42.000 y algo, porque es correlativo de ahí en adelante. 1 es 1 de enero de 1900, 2 es 2 de enero de 1900, y así sucesivamente. Si al número uno le pone una coma, de la coma en adelante son las horas. Por lo tanto, 1,5 implica 1 de enero de 1900 a las 12 del mediodía. Uno solo es 1 de enero a las 0 horas. 1,25 es el 1 de enero de 1900 a las 6 de la mañana, porque es la cuarta parte de un día. Explicado esto, veamos algunas fórmulas de uso cotidiano para manejo de fechas y horas. Una fórmula que a mí me ha servido mucho es conocer cuál es el día y la hora actual. Cuando uno expone un trabajo en Excel, por ahí puede ser interesante en una celda poner el día y la hora. Para eso tengo una fórmula que es ahora. Fíjense, devuelve fecha y horas con formato de fecha y hora. Abro paréntesis, cierro paréntesis. Hoy es 16 de julio de 2016 y son las 18:21. Una fórmula, la fórmula ahora, que también la tengo acá.
La fórmula ahora difiere de la fórmula hoy, otra fórmula financiera, con la única diferencia es que hoy no tiene horario. Una me dice 16 de julio a una cierta hora y otra me dice 16 de julio a las 0 horas. O sea, no me especifica la hora. ¿Sí? Son dos fórmulas, ahora y hora. Supongamos por un momento que voy a trabajar con fechas, con datos que me vienen de otro sistema. Muchas veces me ha pasado tener que trabajar con datos que me vienen de otro sistema, en donde se consignan fechas y horas. ¿Sí? Por ejemplo, es muy común que de otro sistema te entreguen un número con comas, porque el dato vino de esa forma. Fíjense que yo no introduje una fecha y una hora, introduje un número. Automáticamente se me puso con este formato porque antes en esa celda yo había escrito un valor de fecha. Escribamos de nuevo: 42.195,34. Ven que es un número. El dato me vino como número. En rigor de verdad, esto yo pretendo que sea una fecha, para lo cual yo puedo cambiarle el formato. Como hemos visto en otros videos, yo puedo cambiar el formato y le puedo decir que me diga el dato de fecha larga, 10 de julio. Yo introduje un número, pero sin embargo, o le puedo poner dato de fecha corta, o le puedo introducir formato de hora. Yo había puesto un número, pero el Excel, como yo lo quiero, digamos en este caso quiero interpretar el número como una fecha u hora, depende del formato con que yo lo visualice, me lo va a mostrar. Pero yo introduje un número. Vamos a hacer diferentes cálculos. Y voy a copiar este formato aquí para que lo tenga. 10 de julio a las 8:09. Supongamos que yo tengo ese dato que me viene dado de otro sistema. Puedo aplicar diferentes fórmulas a ese dato. Por ejemplo, año. Año aplicado a ese dato me va a decir el año es 2015. O sea, yo de ese dato recupero el dato año referido a ese valor. Puedo poner otra fórmula, día. El día es el día 10. Extraigo una condición, el año, el día. Vamos a extraer el mes. En este caso voy a extraer el mes. De ahí, obviamente, es el mes 7. O sea, el dato me vino como un número, ese número representa una fecha y yo tengo la posibilidad de extraer el día, el mes o el año. Me puede también interesar conocer qué día de la semana era ese día, 10 de julio de 2015. Tengo otra fórmula que se llama día de la semana. Aquí lo tengo, le marco, pero en este caso Excel tiene más de una manera de contar los días de la semana. En este caso me va a decir, mira, el tipo es un número, ¿sí? Para domingo 1 hasta sábado 7 utilice el tipo 1. Si yo quiero que el lunes sea el primer día de la semana y el domingo sea el 7, utilice 2. En este caso vamos a utilizar 2. Quiero que el lunes sea el primer día de la semana y el domingo el séptimo día de la semana. No en todos los países se utiliza de la misma manera. Me está diciendo que ese día era el día 5, o sea, era viernes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Fíjense, sobre un mismo dato yo recupero distintas facetas de ese dato. El año, el día, el mes, el día de la semana. Vamos a escribirlo para que nos quede más claro. Año, día, mes, día de la semana. También me puede ser interesante extraer la hora y los minutos de ese dato. Acá me va a tener que decir 8 y acá me va a tener que decir 9. Obviamente, como ustedes estarán pensando, tengo una fórmula que me dice la hora
la hora de ese dato, la hora es la hora 8, y obviamente tengo una función que se llama minuto, lo aplico ahí y me dice 9 minutos. En resumen, las funciones financieras me resuelven problemas de cálculo financiero que son bastante tortuosos desde el punto de vista matemático, pero Excel me los resuelve muy fácilmente. Las funciones de fecha y de hora son muy utilizados cuando uno trabaja justamente con horas, días, minutos, días de la semana, años, datos que vienen de otro sistema, y yo tengo la posibilidad de manipular esos datos extrayendo ciertas facetas de esos tipos de datos que yo puedo estar utilizando.